Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko son considerados como los padres fundadores de Marvel Comics, un editor y dos dibujantes que, desde cero y apoyados por un reducido número de más autores, dieron un último empujón a la editorial Atlas Comics, transformándola en la Marvel Comics que nos presentó las nuevas epopeyas protagonizadas por innovaciones como los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk o el poderoso Thor. Sin embargo, fue una de sus creaciones la que sería, por muchos años, la imagen más reconocible de la editorial. Este era el asombroso Spider-Man, que Steve Ditko y Stan Lee presentaron en el último número de la serie Amazing Fantasy, en 1962. Ditko, maestro del suspense y de lo fantástico durante el paso de Atlas a Marvel, era un dibujante con un estilo menos poderoso y muscular que Kirby y sus seguidores. Las historias de las que era partícipe tenían ese aire terrenal y siniestro que parecía evocar a los poemas de Edgar Allan Poe o aquello que colecciones como Tales from the Crypt habían supuesto para el cómic. Gracias a esta separación de la tendencia superheroica, la serie del asombroso Spider-Man se convirtió en algo único e innovador, al igual que su otra gran creación para la Casa de las Ideas, el Doctor Extraño. Sin embargo, Steve abandonó Marvel en 1966, debido a fuertes diferencias creativas con Stan Lee. Lo que había comenzado como uno de los grandes equipos creativos de la época, perdió en solo 3 años a una de sus patas más importantes. Quizá fuese por el difícil carácter de Ditko o la grandilocuencia habitual de Stan Lee. Lo seguro es que Ditko era un autor muy grande para las limitaciones del método Marvel, pese a lo exitosas que eran sus participaciones en la editorial. Peter Parker y Stephen Strange se quedaron, al menos durante una semana, sin un rumbo fijo dentro de Marvel, no como Ditko, que con rapidez encontró trabajo en la editorial Charlton. Bien es cierto que él era relativamente conocido en los despachos de la editorial, no solo por su prodigiosa labor al frente de Spider-Man, sino que a mediados de los 50 había estado realizando páginas de terror para esta misma editorial. La llegada del Comics Code eliminó la práctica posibilidad de publicar estas historias, lo que no le evitó, antes de enrolarse en la Atlas Comics de Stan Lee, crear un personaje como era el Capitán Átomo. Y en Charlton de nuevo, Ditko tenía la posibilidad, por su fama y recorrido, de crear nuevas e ingeniosas propuestas para la línea editorial. Sería ahí donde retornaría a un renovado Capitán Átomo, y donde crearía a dos personajes muy importantes para el futuro de los superhéroes, como fueron Blue Beetle y The Question, que años después servirían como inspiración para Alan Moore en su obra maestra Watchmen. Charlton podía intentar competir frente a la popularidad de las grandes casas del cómic, pero no podía igualar el precio por página que Marvel otorgaba a sus grandes autores. Debido a esto, durante finales de los 60 realizó algunos trabajos paralelos para colecciones como Creepy o Eerie, de la editorial Warren. Sumémosle su participación en el fanzine Witchen, que gestionaba su colega del gremio, Wally Good. La publicación, siguiendo los pasos de la revista Mad, sorteaba la censura al ser ajena al mercado del cómic, permitiendo a los autores contar historias más personales y adultas. Es así como Ditko pudo desarrollarse profesionalmente en un mismo medio bajo diferentes registros. Las historias de Charlton estaban realizadas enteramente por él, desarrollando tramas superheroicas al puro estilo Marvel. Los argumentos de Creepy venían dados por guionistas profesionales, permitiendo desarrollar su manejo de la tinta, del oscurantismo y de lo macabro, como hacía años desarrollaba en colecciones como Tales of Suspense o Amazing Fantasy. Finalmente, Mr. A, la serie que Ditko realizaba para Witchen, se convirtió en una de las creaciones más interesantes del autor. Infundido por la corriente del objetivismo tras leer los postulados de la filósofa Ayn Rand, dio forma a una de sus creaciones más míticas y en las que se pueden ver las reflexiones de un autor tan magno como Steve Ditko, que por cierto dibujó y escribió estas hazañas durante cerca de 2 décadas. Mr. A nos sorprendía con una premisa parecida a la del detective Spirit, pero con un matiz tremendamente adulto. El periodista Rex Grain era en secreto un brutal justiciero que con sombrero, máscara y traje blanco llevaba su cruzada contra el crimen a niveles de violencia nunca vistos. Cada vez que los malhechores veían asomarse una tarjeta blanca y negra, sabían que Mr. A estaba al acecho, y al contrario que otros cruzados, este no tenía en cuenta los grises de la situación. O estabas en el lado blanco, el del bien y la justicia, o en el lado negro, el de la vía delictiva y junto al criminal. Ya no había bromas durante fantásticas batallas o se creía en la redención del villano de turno. Nuestro protagonista era letal, certero y contundente, siempre que fuera necesario defender al inocente y al honrado.
A principios de los 70, Ditko dejó Charlton durante unos años para probar suerte en DC Comics. Junto a Don Siegel presentó en el número 73 de la colección Showcase a The Creeper, con Steve Skitz en el número 75 a Halcón y a Paloma. Sería el tenebroso Creeper el que gozaría de mayor fama durante la estancia del autor en DC, haciéndose rápidamente con su propia colección, Beware the Creeper, donde Ditko deslumbró a lectores y editores con unas historias que poco o nada tenían que ver con las mostradas en las grandes cabeceras de la editorial. Ditko trabajó con el Charlatán Amarillo y con el dúo Aviar unos pocos ejemplares, volviendo a Charlton Comics a mediados de los 70. Allí estaría al cargo de la creación de personajes como Liberty Bell y de numerosas series de ciencia ficción y de terror, al fin y al cabo a lo que se había dedicado toda su vida. A partir de este punto es totalmente inconcebible el contar de una forma extensa y ordenada la trayectoria de Steve Ditko. Pensad que ya desde los 70 el cómic norteamericano había visto surgir centenares de jóvenes proyectos, dando más riqueza y diversidad al mundo de las viñetas y de los bocadillos. Si bien es cierto que autores como John Romita o Jack Kirby son más fáciles de ubicar dentro de su contexto y universos artísticos, como habréis podido comprobar, era muy difícil encasillar a Steve Ditko. Podía estar detrás de clásicas historias de superhéroes, pasando por desarrollar personajes únicos y oscuros. Prácticamente este es un resumen de la aportación de este prolífico autor al mundo del cómic desde mediados de los 70. Volvió una leve temporada a DC y a la recientemente creada Línea Vértigo, con la intención de contar historias un poco más adultas. Allí retomó temporalmente al exitoso Creeper y participó levemente en algunos números sueltos de Superman o Batman. Tras esto, regresó a Marvel a principios de los años 80, dibujando personajes como el Hombre Máquina de Jack Kirby, o tomando los lápices de series como ROM o What If. Y es que Ditko era fiel representante de un estilo de vida que llevaban muchos autores de su época, los freelance. Ya no tenía que haber una redacción o un bullpen con despacho fijo. A los autores normalmente les salían pequeños trabajos aquí y allá. Pasó por Pacific Comics, por Eclipse Comics, por la compañía de su antiguo compañero en Marvel, Jim Shooter, Valiant Comics, Dark Horse e incluso estuvo a punto de lanzar una colección con Fantagraphics, una editorial actualmente líder en cómic de autor norteamericano. Y el final de esta compleja tela de arañas se encuentra a principios de los 2000, donde ya prácticamente retirado, nuestro protagonista realizó alguna pequeña aportación en Marvel, como crear a la actualmente popular Chica Ardilla. Además de sus numerosas publicaciones propias o fanzines, en las que dibujaba a la par que reflexionaba sobre los cómics, los superhéroes o sus inquietudes personales. Con todo, Ditko estuvo solo sus últimos años de vida. Pese al éxito que cosecharon las adaptaciones cinematográficas de Spider-Man y El Doctor Extraño durante los años 2000, sus numerosos premios a la trayectoria profesional y el prestigio que su nombre suponía junto al de su antiguo compañero Stan Lee, el público solo pudo conocer a uno de ellos. Mientras que el icono de Marvel se pasó gran parte de su vida contando las adornadas epopeyas de cómo él había reinventado el cómic, Steve se conformaba con que su pequeño pero fiel público pudiera disfrutar con sus creaciones. Bien es sabido que tenía un carácter difícil como artista. En cuanto a su trato con los lectores, era más bien reservado, motivo por el que es tan difícil no solo encontrar entrevistas suyas, sino también fotografías. Y así fue hasta 2018, año de su muerte. Trabajó hasta el último momento en su apartamento de Manhattan, alejado de lujos o de fama, y rodeado únicamente por sus dibujos y las numerosas cartas que sus seguidores le seguían escribiendo. A la pregunta que hemos hecho con el título del vídeo, ¿qué fue de Steve Ditko tras dejar Marvel?, deberíamos responder con la acción que él siempre quiso que hiciéramos, conocerle a través de sus obras.